Bueno, gracias por esta presentación, Luciano. Les quería comentar que esto nació un poco con nuestra incorporación al vector cuando Luciano nos llamó el año pasado, allá por mayo o junio. Y bueno, creímos que era importante, ¿no? Participar un poquitito para dar algunas opiniones o conocimientos o experiencias a los graduados o los estudiantes del último año. Esto surgió, como le decía anteriormente, sobre la base de algunos webinars que yo había hecho en el Politécnico de Milano el año pasado, de 1 hora justamente a estudiantes del último año en el máster de Energía e Innovación, y por sugerencia de Luciano y del coordinador del vector, Manuel Vázquez, decidimos probarlo aquí también. Vamos a hacer en esta hora que, digamos, nos queda para exposición, un breve viaje sobre el Nuclear Project Management, la gestión de proyectos nucleares, que obviamente requeriría días y días de tratamiento. Pero bueno, es una primera presentación para que nos quede un poco una idea, ¿no?, de la problemática y terminología. Dada la limitación del tiempo, hemos pasado a slides, a las diapositivas de ejemplos, las pusimos en backup. Bueno, son algunas cuestiones de la gestión nuclear, es que lamentablemente los programas actuales, especialmente en Estados Unidos y en Europa, en Central Europe y en Western Europe, han traído algunos impactos importantes. Eh, Generalmente, digamos, relacionados con el schedule, el programa de instalación y los sobrecostos. Y esto lamentablemente ha hecho que la gente tenga una cierta aversión a la palabra nuclear, sobre todo viendo que otras fuentes de generación de energía se instalan mucho más rápido. Bueno, en esta presentación vemos la mayor temática que obviamente para un desarrollo más delicado, más dedicado, requeriría más tiempo. Pero bueno, hacemos un overview a 360 grados. Como decíamos, los proyectos nucleares, la construcción de proyectos nucleares es muy compleja y posiblemente sea una de las cosas más complejas que existe en este momento en la industria internacional. Las características de la energía nuclear, obviamente, si estamos hablando de la fisión, tiene que ser controlada, es un proceso controlada que produce calor y produce también sustancias radioactivas. Tiene una gran densidad de energía y eso la diferencia notablemente, por ejemplo, del carbón, eh, pero tenemos que tratar con mucho cuidado en la producción de calor porque continúa aun si nosotros detenemos el reactor. La reacción continúa. Y esto dio lugar justamente después del accidente de Fukushima al informe de la American Society of Mechanical Engineers sobre la importancia del enfriamiento para los reactores nucleares. También, obviamente, aparece un fuerte análisis de los eventos extremos que pueden afectar una central, sea una tormenta, sea el tsunami, sea un terremoto, y entonces se tratan de ver todos los accidentes que puedan afectar a la central para ver si la central los resiste y los maneja. Los estrés test que se hicieron en Europa después de Fukushima dieron resultados positivos en general, pero hubo que hacer algunas modificaciones. Hay que mirar el impacto ambiental de estas centrales y sabemos que el nuclear fuel está basado en un ciclo importante que viene desde la mina de uranio hasta la fabricación del combustible, que puede incluir el enriquecido o eventualmente, si es natural, va directamente al reactor, y después del uso al reprocessing y al reprocesamiento y al disposal.
También tenemos que ver que en la energía nuclear nosotros tenemos un diferenciador importante con otras industrias porque tenemos requerimientos a nivel de seguridad, seguridad nuclear, no es seguridad física, en inglés safety es la seguridad nuclear, que son a nivel internacional la Agencia Internacional de Energía Atómica, a nivel regional, por ejemplo, en Europa, la Western Europe Nuclear Regulatory Association, y también a nivel nacional. En Argentina está la Autoridad Regulatoria Nuclear. Es un proceso complejo y se da una autorización a la planta para que opere y después se va verificando que los niveles de seguridad se mantengan. Hay una gran interdependencia en la industria nuclear entre las utilities o los operadores de central, los clientes, y también los contratistas y los diseñadores de reactores. Muy importante la percepción del público, que implica una gran relación al público para obtener la aceptación de las centrales nucleares. En general, el commitment es a la excelencia, con una fuerte seguridad nuclear. No hay lugar para la complacencia o para los descuidos y se busca el continuous improvement. Ahora vemos algunos elementos que realmente son un poco dramáticos, ¿no? O sea, es lo que está pasando, por ejemplo, en esta central finlandesa. Es un reactor IPR de origen francés diseñado por Areva. La construcción empezaba en el 2004, estaba planeada de completar en el 2009 y se fue lejos. Se fue con más de 10 años de retraso. Y también el original budget recibió un gran overrun que está arriba del 200%. Este es un reactor primero de una serie, no es un evolucionario, pero los shortcomings que aparecen en su construcción están muy relacionados con lo que vamos a tratar en este tema. Falta de gestión de proyectos. Se complicó un poco por los exagerados requerimientos de la autoridad licenciante finlandesa, que prácticamente quiso ver todo, una insuficiente definición de la ingeniería, una también poca, digamos, ingeniería y aceptación por parte de la autoridad de la instrumentación digital del reactor. El planning and scheduling fue bastante bajo. La cadena de suministros estaba no preparada, y esto lo dijeron los mismos finlandeses, que cuando se largó este reactor, la cadena de suministros no estaba preparada para llevarlo adelante. Obviamente hubo problemas de calidad y también, digamos, no fue muy completa la parte de gerencia de la construcción. Si vamos a otro reactor de la misma serie, también es un EPR que se construye en Francia, y también este empieza en el 2007 con un planner de la operación comercial en 2012 y se fue al 2022 con 10 años de retraso y también con un buen overrun. O sea, se fue un sobrecostos muy importantes. Paradójicamente, aquí no se dio el uso de las lecciones aprendidas de la planta finlandesa, a pesar que Areva era también el contratista principal de la parte nuclear de este reactor. No se sabe por qué esto no ocurrió. Yo este proyecto lo seguí con el Enel durante 2 o 3 años y realmente fueron más las sorpresas que digamos, los momentos de gratificación. Tenía un problema en ingeniería, también tiene el mismo problema de la instrumentación digital, el mismo problema del project management, que fue bastante
abierto, o sea, no tenía autoridad, no podía manejar el proyecto. También tenía múltiples interfaces porque se largaron con un proyecto tipo Architect Engineer con 150, 200 contratos. Y bueno, manejar 200 contratos ya no es juego de niños, es una cosa muy importante. Y acá tenemos una de las la utility más importante nuclear del mundo que tuvo problemas para manejar estos temas. Partieron también con un schedule demasiado agresivo y también tuvieron algunos problemas de calidad. Bueno, también el Vogtle en Estados Unidos, que iba a ser, digamos, el proyecto de punta de la Westinghouse, y sigue siendo, ¿no? Porque se presenta con un proyecto muy innovativo, de construcción bastante avanzada, pero también tuvo algunos problemas importantes con retraso que lleva unos 5 años y un overrun también en el orden de del 80%. También aquí tuvieron algún problema con la ingeniería, se movieron un poco despacio. El project management no fue bueno porque la Westinghouse llevó adelante como gestor del proyecto, pero no estaba preparada para un proyecto de esta naturaleza. En general, Westinghouse hace un papel más de nuclear designer que no de contratista general. Tuvieron problemas de calidad con los módulos, justamente los módulos que ellos crearon, se pensaban que iban a ser un gran avance para este proyecto, pero realmente presentaron algunas dificultades. También hicieron cambios de la design base que había aprobado la autoridad regulatoria de Estados Unidos, y esto lo llevó por un camino, digamos, tortuoso, que tuvieron que detener algunos trabajos hasta que pudieron poner las cosas en claro. Y después tuvieron este long gap analysis debido a la bancarrota que presentó Westinghouse en 2017. O sea que por lo que vemos, no podemos hablar de historias de gran éxito en los últimos años, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y lamentablemente las lecciones aprendidas no fueron demasiado utilizadas. Como decíamos con Antonio, en el Intergovernmental Panel of Climate Change, se lo ve al nuclear como una solución, una parte de la solución, pero que obviamente tiene que cambiar el management approach, la gestión de los proyectos para poder eh, completar las plantas en manera confiable, respetando obviamente el scope, la seguridad, la calidad, el programa y el preventivo. Bueno, acá una pequeña clarificación sobre lo que es un programa a nivel de lo que entiende la Agencia Internacional de Energía Atómica. Usualmente el programa incluye varias plantas y también la parte de fuel, la parte de radiactive waste management y la infraestructura de soporte a la central nuclear. El proyecto es una empresa temporaria que tiene por misión un producto único y que tiene un inicio y un fin. La infraestructura es todo el soporte que tenemos para la parte, el programa nuclear. Tenemos algunas referencias de la IAEA, por ejemplo, esta de los milestones para el desarrollo de una infraestructura nuclear. Recientemente salió una publicación sobre el management de Nuclear Power Plant Project, salió en diciembre del 2020, todavía no la hemos tenido en cuenta, pero en el futuro prepararemos algo. El Project Management Nuclear Power Plant, Construction Technologies y todas la serie de estándares relacionadas con la seguridad. Una cosa importante, por ejemplo, en el Project Management de Nuclear Power Plants, es una publicación que salió en el 1988. Había un argentino en la preparación de este documento, el ingeniero Jorge Bertoni. Después se revisó en el 2012, hay otro argentino también, que es el ingeniero Miguel Báez,
en la preparación de esta revisión. En este management de Nuclear Power Plant está mi nombre también, y Antonio Godoy, el ingeniero Antonio Godoy, está preparando en este momento una publicación sobre el Managing of Site Activities, y también ha sido autor o coautor de numerosas publicaciones IAEA. Yo siempre digo que los argentinos fuimos un poco pioneros en la energía nuclear, y creo que lo seguimos siendo. La demostración más cabal es que el actual director general de energía atómica de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena es un argentino, el doctor Rafael Grossi. Bueno, lo del proyecto ya lo vimos. El Project Management es la aplicación del conocimiento, las habilidades, las capacidades y las herramientas para poder lograr los requerimientos, y el mensaje que si queremos ser competentes en la gestión de proyectos tenemos que entregar lo que se espera de nosotros. Estas son las funciones del management o del leadership normales: la organización, la planificación, dirección y coordinación, el control and monitoring y el feedback for improvement, teniendo en cuenta que estamos hablando de, digamos, muchas personas, grandes cantidades de equipos, o sea que es una empresa formidable hacer una central nuclear. Buscamos, como decía primero, la excelencia, pero tenemos que cumplir con todas las quality standards, y tratamos de optimizar el schedule, la cadena de suministros y los costos. Este es el típico triángulo de la gestión de proyectos, donde generalmente se pone la calidad, el tiempo, el costo, el scope. En algunos triángulos lo vi al revés: el quality lo meten al interno y el scope lo meten como un vértice. Pero para el nuclear se complica un poquitito, porque tenemos que tener unos safety goals y tenemos que buscar la Health, Safety, Environmental, Radiation Protection como un elemento clave en nuestro trabajo. Tenemos que tener gente con sus competencias, su conocimiento, sus técnicas. Tenemos que tener un contrato donde va a haber, digamos, documentos que se van a completar, productos físicos, generalmente hay un cliente. Tenemos que tener un buen project controls con un reporting física de progreso físico, variances de cost, project risk analysis. Tenemos generalmente los stakeholders que van a estar, digamos, verificando el proyecto, por ejemplo, la autoridad licenciante. Tenemos que tener un sistema de lessons learned para ir captando la problemática que ocurre en el mismo proyecto, y tenemos que tener un buen sistema de comunicación. Algunos dicen que el gestor de proyectos, el project manager, pasa 70% de su tiempo comunicando. Tenemos la infraestructura nuclear de la IAEA, esa publicación que hablábamos antes de los milestones para el desarrollo de infraestructura. Es una publicación muy bien articulada, contiene 19 issues relacionadas con la infraestructura nuclear, que van desde la National Position, la Nuclear Safety, entra el management, la gestión, y después continúa funding, financiamiento, la parte legal, la parte de salvaguardias, radiation protection, los requerimientos regulatorios, el marco regulatorio, cómo se interactúa esta central con la grid, human resources. Bueno, en fin, lo importante es que el management es una de estas issues, y que tenemos que tener atención a cómo nos organizamos antes de largar un programa nuclear. Continuando con esta presentación de los milestones, que están divididos en una fase 1, donde están los estudios iniciales para alargar el proyecto nuclear, incluidos los pre-feasibility analysis, los estudios de grid y esas cosas. Llegamos a un milestone donde estamos preparados a tomar la decisión. Después
hay todo un trabajo preparatorio donde está el Site Evaluation, donde está el Environmental Impact Assessment, un refinement del Feasibility Study, la selección de la tecnología nuclear, etcétera, etcétera, y llegamos a un momento en que estamos listos para largar el contrato. Firmamos este contrato con un contratista principal que se encarga de todas las actividades de construcción a que estamos listos para iniciar el commissioning nuclear, que nos lleva a la carga del combustible nuclear. IAEA dice que esto lleva unos 10 a 15 años y sí, posiblemente sea real porque la parte inicial de desarrollo lleva tiempo. Una vez que estamos en Commission Operation and Decommission, en estos momentos se habla 60 a 20 años, más 20 años. Quiere decir que estamos hablando de un proyecto que es casi 100 años, son 3, 4 generaciones, o sea que lo que estamos haciendo hoy en una central nuclear tiene que ser muy bien pensado para que dure muchos años y que nuestros hijos y nuestros nietos no protesten por lo que nosotros hicimos. Bueno, IAEA también ha dedicado una parte de gestión a la seguridad nuclear que está basada en Safety Fundamentals, Safety Requirements, en Safety Guides. La Nuclear Safety es uno de los diferenciadores de las centrales nucleares y tenemos que lograr las condiciones, prevenir los accidentes y, si hay accidentes, mitigarlos para que nadie, ni el público, ni los trabajadores, ni el ambiente sufran de los efectos de la radiación. Y la Nuclear Safety Culture, difícil de obtener, es el conjunto de estas características que establecen que como le vamos a dar prioridad a la nuclear safety antes que a otras cosas, como por ejemplo el programa o los costos. En IAEA están los Fundamental Safety Principles, que son una base, prácticamente un pilar para todo el resto de las publicaciones de la Safety Standard. Y en estos 10 Safety Principles tenemos nuevamente Leadership and Management for Safety, que están, digamos, está soportada, tiene como backup diversas publicaciones para la aplicación de estos sistemas gestionales a las facilidades nucleares o a las actividades nucleares con requerimientos importantes. Dijimos la Nuclear Safety, dijimos el Integrated Management y la Satisfaction of Interested Parties, la satisfacción de los participantes en el proyecto. No es como la ISO 9001 que busca la satisfacción del consumidor, aunque también ISO en este momento está cambiando porque está buscando respetar el environment, respetar la seguridad. Acá hay que satisfacer no solamente a la autoridad licenciante, no solamente al Ministerio de Energía, al Ministerio de Economía, al Ministerio del Ambiente, en fin, hay toda una serie de personajes que necesitan estar satisfechos por lo que estamos haciendo. Y si estamos cerca de una frontera, también el país de al lado tiene que estar satisfecho por lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de Integrated Management, y como les decía antes, esto la IAEA lo largó en el 2006 con una de sus estándares. Me acuerdo, bueno, tenemos la seguridad nuclear, tenemos la salud, el environment, la security, la física, la seguridad física, las salvaguardias, la calidad, recursos humanos, la organización, la sociedad y la economía. Esto me costaba explicarlo porque ¿por qué me decían nos vamos a preocupar por la economía? Sí, señor, porque si alguien quiere reducir los costos, no puede sacrificar ninguno de estos otros elementos. Bueno, ahora vamos a la preparatory phase. Como decíamos primero, estamos en la planificación y desarrollo inicial. Tenemos que lograr esta decisión para llevar adelante un programa nuclear. Tenemos que seleccionar la tecnología, tenemos que hacer un feasibility study que incluya la parte económica
y generalmente esto lo tenemos que tener completo en la fase 1. A veces es un pre-feasibility study que tenemos que completar después con mayores datos. Tenemos que hacer la Site Selection and Evaluation, la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura, un project plan detallado que ya presente el charter del proyecto y cómo vamos a organizarlo, quiénes van a ser los actores principales, la evaluación de impacto ambiental, y tenemos que largar el proceso para la selección de los contratistas. Como decíamos antes, los main players, los participantes principales, que son todos los ministerios y las autoridades de gobierno, autoridades regionales, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, las autoridades locales, que Embalse o Lima. Entonces, tenemos también la autoridad regulatoria, tenemos el owner, el main contractor, tenemos la cadena de suministros, tenemos los subcontratistas. Y un punto importante que refresco cuando puedo, las universidades y los laboratorios académicos. Hay muchas universidades, sobre todo en Italia, donde ahora no hay un programa nuclear, pero el Politécnico de Milano, el Politécnico de Torino y la Universidad de Pisa trabajan mucho en análisis para centrales nucleares. Y también pienso que ocurre en Argentina. Tenemos los institutos de investigación y desarrollo, y tenemos los consultores independientes, que obviamente necesitamos llamar cuando hay una cosa, cuando se nos queman un poco las papas. Ok, en el proyecto nuclear hay una figura que sería una especie de comité direccional que está formada por los gerentes, digamos, de nivel, seniors o directores de nivel del cliente o el propietario y el contratista. Y tiene una función de overview respecto a cómo está andando el proyecto. Se reúnen cada 2, 3, 4 meses, pero la intención es estar bien informados de lo que está pasando. Bueno, acá tenemos la organización del dueño para una central nuclear, como la propone la IAEA. Como decíamos antes, este era un documento ya en el 1988 que estaba viendo con mucha lungimiranza, como dicen los italianos, el futuro. Si bien tenemos la parte de ingeniería, la parte de construcción, la parte de procurement o suministros, la parte de training, administración y tal vez falta la parte de operación, tenemos safety and licensing, con todos los elementos que están vinculados con la central nuclear. Y este es un nuclear differentiator que no aparece en otras centrales. Yo estuve en algunas centrales convencionales, tipo carbón, tipo hydro, tipo gas turbines. No, esto no aparece. El safety está acá arriba como una función de staff para ayudar al project manager, pero acá el safety es una función de línea. Y la parte de ingeniería tiene una parte nuclear importante, con el reactor physics, con el nuclear fuel, el defense in depth, radiation control. O sea, y en la parte civil, muy complejo, la parte de layout y el plant engineering, porque las centrales son complejas con una gran densidad de componentes al internos de de las distintas áreas y rooms o cámaras. Bueno, si vamos a la ingeniería y proyecto de diseño de proyecto que necesitamos al inicio, en el conceptual and basic design, basic engineering, tenemos que definir las condiciones específicas del proyecto. Tenemos que tener las descripciones de sistema, los building layouts, los los planos de arreglo general. Tenemos que tener los diseños arquitecturales y civiles de los buildings y de las estructuras. Y tenemos que tener ya una idea de los componentes de los sistemas que vamos a tener y obviamente una serie de
bill of materials, o sea, listas de materiales o listas de equipos preliminares. No necesitan ser al 100%, pero al menos a un 70-80%, porque esto no sirve para la estimación de costos y el programa de la central. Como veíamos esto con Antonio, o sea, nos pareció un esquema interesante para decir que si buscamos un estándar design, vamos a ganar mucho en eliminación de complejidades. Entonces, en la Nuclear Island, si es un diseño estándar, vamos a tener pocas modificaciones, algunas adaptaciones al sitio, pero ya en la Conventional Island vamos a tener algunas modificaciones, y especialmente en la parte de enfriamiento, porque si estamos a la orilla de un río o estamos a la orilla de un lago o del mar, cambia, por ejemplo, la componentística del condensador. En el mar ponemos tubos de titanio, en agua dulce podemos poner tubos de cobre, aunque en algunos casos ya se está usando mucho tubo de acero inoxidable. Quiere decir que hay distintos elementos que vamos a tener en cuenta, pero son manejables. Cuando estamos en la fase de contratación, tenemos que tener las especificaciones para los documentos de licitación. Generalmente están acompañados de un draft del contrato. Tenemos que tener también la tecnología ya seleccionada, un schedule preliminar, un programa preliminar, el plan de adquisiciones, una división de responsabilidad entre el owner y contratista. Esto es fundamental. Una capacidad de seleccionar el contratista haciendo esta licitación. Vamos a hacer una negociación de ese contrato, vamos a firmarlo, le vamos a dar a este contratista una autorización para proceder, y generalmente al día siguiente emite la orden para los ítems que tienen una larga duración, por ejemplo, el reactor pressure vessel. Este es un programa que presenta la publicación de la IAEA. Lamentablemente la parte superior está desfasada. Tratamos de hacer un programa que lo presente un poquitito mejor. Sin entrar en detalle, lo que queremos hacer ver, primero, los tiempos. Los tiempos son muy largos. Acá la IAEA pone el punto cero en excavación. Algunos otros el punto cero lo ponen en el First Nuclear Concrete, que es digamos, la base del edificio del reactor. Pero importante, tenemos que tener el Feasibility Study, como hablamos primero, el Site Survey and Evaluation, tenemos que tener la evaluación de impacto ambiental. En la parte de licenciamiento aparece otro diferenciador con la industria convencional. Acá tenemos que tener lo que se llama un Preliminary Safety Analysis Report, que tiene que comprender todas las características de diseño, de operación, de organización, de calidad, de nuclear safety de nuestra planta. Para dar una idea, en Atucha 1, cuando yo inicié mi carrera, el Preliminary Safety Analysis Report era de 2 biblioratos, 300, 400 páginas. En Embalse era de 10 biblioratos, y en este momento no me quiero imaginar cuántas páginas puede tener un Safety Analysis Report de una planta actual. Y cuando vamos trabajando y progresando, hacia el final preparamos el Final Safety Analysis Report. Después, en Design y Procurement, acá es un programita muy simplificado donde hace ver lo que es la parte de de ingeniería y diseño, y después lo que hace el Equipment Manufacturing and Delivery. Pero en la parte de Construction and Installation, aquí la IAEA ha sugerido 52 meses, cuando en realidad un número, digamos, razonable sería entre 60 y 72. O sea, estamos hablando de 5 años a 6 años. Bueno,
hablando un poquitito del Preliminary Safety Analysis Report, que sigue un proceso complejo, lo prepara el main contractor, lo verifica la autoridad regulatoria, está después revisionado porque seguramente va a haber muchos comentarios. Después la autoridad regulatoria hace una aprobación final y con eso puede emitir el Construction Permit. Esto que parece ser una cosa simple, son 5 pasos, es muy complejo y el project manager, el gestor del proyecto, tiene que estar muy atento, a pesar que tenga gente que lo ayuda en toda la parte de licensing, tiene que estar muy atento porque esto es lo que le va a permitir después llevar adelante el proyecto en la parte nuclear. Como decíamos en la parte ambiental, tenemos la necesidad de cumplir con las normas ambientales del país, pero tenemos estándares internacionales. Por ejemplo, la ISO tiene un estándar y en este momento, en general, se está pidiendo a todas las empresas que participan en una central nuclear que tengan una certificación de impacto environmental. También la IAEA no quiso quedarse atrás y tiene una guía sobre cómo manejar la parte de impacto ambiental. Se hace este informe y este informe tiene que ser revisado, en general verificado por las autoridades competentes que van a ser el Ministerio del Ambiente o la Secretaría del Ambiente o de la división, lo que fuera, y generalmente lo mira también la autoridad licenciante. Bueno, acá aparecen actividades que normalmente se usan, esto aparece tal vez en otros proyectos también, pero generalmente en la central estas son actividades que maneja el owner, donde está la compra del terreno, asegurar el terreno para poder trabajar, bueno, se lo nivela, se le pone la cerca, tiene que haber roads, rutas de acceso, tiene que haber suministro de energía temporánea y también agua, suministro de agua. Tenemos que tener comunicación, tenemos que tener los sistemas de internet, tenemos que tener sistemas para almacenar componentes, tenemos que tener área para construction facilities, en fin, toda una serie de cosas que hacen que es necesario tener prácticamente un sitio preparado para trabajar. También tenemos que tener el housing y tenemos que tener la schooling, recreational facilities. ¿Por qué? Porque las centrales generalmente no están a la vuelta de la esquina donde nosotros vivimos. Tenemos que generalmente crear el ambiente para llevar técnicos, ingenieros, trabajadores, en fin, tenemos que tener transporte y tenemos que darles la posibilidad que vivan un cierto tiempo, que generalmente es largo, en manera más o menos confortable. Bueno, ahora estamos en la construction phase. Habíamos dicho que el milestone nuclear es cuando hacemos la base del reactor, del edificio del reactor. En ese momento tenemos que tener un sistema de gestión totalmente implementado. El contrato ya está en place, está efectivo y tenemos que tener los recursos humanos, sea para el owner que sea para el main contractor. No es que por más que nosotros le demos el trabajo a un contratista principal, nos liberamos de una actividad de dueño en el cual tenemos que seguir atentamente todo lo que hace el contratista principal. Se pide que haya una organización tipo espejo, que yo me acuerdo cuando estábamos en Embalse, el director de centrales nucleares, el ingeniero Jorge Cosentino, vino a la obra y nos pidió al ingeniero Arroyo y a mí que en el organigrama del Atomic Energy of Canada pusiéramos un cuadrito para llenarlo con personas nuestras de la Comisión de Energía Atómica. Bueno, en fin, decíamos las certificaciones que tenemos que tener y digamos que nuestra organización adhiera a los requisitos de la IAEA. Hablábamos del Safety and Environmental Management y
que es un poco más amplio que en las centrales convencionales, porque acá tenemos la Nuclear Safety y la Radiation Protection. Esperamos que esto esté establecido al inicio del proyecto con interfaces muy definidas entre la autoridad licenciante, entre el dueño y el main contractor. Los requerimientos tienen que ser muy bien entendidos, porque si no hay problemas como pasó en Olkiluoto. La planta tiene que ser construida según lo que dijimos en el Safety Analysis Report, y tenemos que cumplir con los estándares internacionales y locales respecto a la Industrial Safety, Health and Environment. Como decíamos antes, la Safety and Quality tienen mayor prioridad que los costos en schedule. Y la Nuclear Safety Culture es importante desde el día 1 del proyecto. Están las normativas de la IAEA, que hay que leerlas, estudiarlas y aplicarlas. Y teníamos que implementar unos workshops para asegurar que la Nuclear Safety Culture llega a todos, no solamente a los ingenieros, sino que también llega a los técnicos y a los operarios que tienen que hacer trabajo. Un soldador que va a soldar una cañería de sistema primario tiene que saber que su soldadura no puede perder y tiene que ser perfecta, sin defectos. Bueno, una de las cosas que se pide siempre es que el staff pueda hacer una actitud de cuestionamiento cuando ve que estamos violando algún principio de seguridad. Esto es fundamental, y los que están a nivel de management o los que están a nivel de supervisión tienen que ayudar este proceso. Hablamos del Industrial Safety, tenemos que hacer cumplir con las normas nacionales, tenemos las internacionales, la ISO, también la IAEA tiene una guidance sobre Industrial Safety para Nuclear Facilities. El Quality Assurance, la gestión de la calidad, pienso que esto ustedes lo pueden también conocer, cambia en el sistema nuclear porque aquí necesitamos muchos más certificados que en otras plantas. Yo he visto en las plantas convencionales prácticamente no importa hacer un certificado de cumplimiento al final. Acá tenemos que tener certificados todo en todos los procesos. Auditorías muy importantes. Por ejemplo, las normas canadienses separan el nivel 1, es el nivel donde hay auditorías, y el nivel 2 es un nivel de quality control. Son todas cosas que tenemos que ir viendo y manejando para que el proyecto tenga el nivel de calidad o exceda el nivel de calidad especificado. También aparecen los hold points, que son los puntos de detención, donde el propietario o la autoridad licenciante han querido estar presentes en ese momento determinado. Los witness points son, digamos, puntos de presencia donde tal vez no vengan, pero si pueden venir, vienen. O sea que tenemos que de algún modo cubrir también esta circunstancia. Hablábamos del licensing. Este es un tema también, un diferenciador del tema nuclear, porque nosotros tenemos que preparar y emitir estos documentos de licensing, tenemos que comunicar con la Licensing Authority y en manera muy frecuente. Y acá tenemos un pequeño menú de documentos de licensing, donde está este famoso Preliminary Safety Analysis Report, el reporte de seguridad inicial, pero atención, tenemos los Probabilistic Safety Assessment, tenemos los análisis de los riesgos externos, en fin, la clasificación nuclear de la seguridad de todos los sistemas, de todos los componentes, en fin, hay toda una serie de elementos que tenemos que tener preparados. El Human Resources, como decíamos primero, teníamos que identificar las necesidades de los recursos. Y aquí estamos hablando
de cantidades grandes. Una central de 1000 megawatts puede necesitar 300 personas en ingeniería y puede necesitar 3500 a 5000 personas durante la construcción. O sea que, y en la parte de procurement, aunque estén diseminadas, nuestra organización puede ser 100, 200 personas, pero trabajan en procurement otras 1000 personas. En fin, son números elevados y tenemos que saber qué skills y qué cantidades de personas necesitamos. Por ejemplo, ¿de dónde van a venir? ¿Quién va a estar, digamos, involucrado? ¿Cuáles son estas capacidades? ¿Y cuáles son las barreras culturales o de lengua? Por ejemplo, el Kiluoto en algún momento se jactó de manejar 30 nacionalidades diferentes, pero por otro lado, estas 30 nacionalidades diferentes les crearon un problema de language que los llevó a dificultades operativas importantes. Bueno, aparecen la definición de lo que nos falta entre lo que tenemos y lo que necesitamos. Tenemos que hacer los planes de entrenamiento y tenemos que asignar el personal al proyecto. Hay que explicarle lo que tienen que hacer. El training generalmente tiene una influencia positiva en toda la fase del proyecto. Le tenemos que dar importancia al ongoing training y a veces se pierde un poco la necesidad porque pensamos que traemos a la persona de la calle y ya está lista para trabajar. No, no, no es así. Tenemos que hacer una inducción, una preparación, tenemos que en algún caso nuclearizar, por ejemplo, a la gente que viene del lado convencional. Es gente muy buena que viene de la petroquímica o de una central de ciclo combinado, pero tiene que saber cuáles son los requisitos nucleares. Bueno, tenemos Engineering and Design Management con todas las, digamos, actividades relacionadas y muy importante, tenemos que lograr un buen progreso de la ingeniería antes de largarnos con actividades físicas, por ejemplo, la construcción en la central. Obviamente ustedes ya van a estar muy familiarizados con el uso de los Computer Aided Design and Drafting. En mi época lo llamaban 3D Models, ahora creo que lo llaman Multi-D Models porque incorporan la parte de planning, la parte de costo, la parte de supply, y esto sirve para evitar las interferencias y las colisiones. Muy importante para planificar y después también muy útil durante la planta, el mantenimiento de la planta. Configuration Management. Esto también se usa en la industria. El Project Management Institute tiene desde el 2007 una guía en Configuration Management. La IAE hace 20 años que está insistiendo con el tema de Configuration Management para centrales nucleares, que pide la consistencia entre los requerimientos básicos de proyecto, la información con la cual construimos la central y lo que es la parte física. O sea que todos los cambios tienen que ser de algún modo actualizados y llevados a los documentos y conformando siempre el design y los requerimientos de proyecto. En Procurement Manufacturing tenemos el Manufacturing Follow-up, hablábamos de una cadena de suministros que sea bien sólida, bien reliable. Argentina siempre tuvo una buena participación nacional en embalse y creo que ahora han hecho también generadores de vapor para la modificación de embalse. O sea que esto es una cosa que hay que alimentarla y seguirla de cerca. Y obviamente, una vez que estamos en marcha, el propietario y el contratista tienen que hacer frecuentes visitas a los manufacturers. Obviamente, si tenemos que construir un equipo nuclear, el manufacturer tiene que estar calificado para las actividades nucleares. Y eso ocurre cuando obtienen el American Society of Mechanical Engineering Stamp,
pueden producir equipos de clase nuclear. Esta es una foto simplemente de una pompa compleja. Esta es, creo que es de Termomecánica, que fue el proveedor de bombas para embalse, para la parte de feedwater y de condensate. Estas son válvulas digamos, de control. Estos son paneles eléctricos. Interesante, creo que esto creo que es ABB. Interesante ver la limpieza del lugar. Y bueno, en Construction Execution vamos a tener que tener un planning, vamos a tener que estar pensando mucho más adelante de lo que vamos a hacer, las secuencias y las metodologías, sobre todo si vamos a usar algunas metodologías avanzadas. Los supervisores de construcción juegan un rol fundamental, tienen que tener una buena capacidad de leadership y también capacidad de comunicación. Tenemos que planificar, digamos, el training del personal de obra en todos los aspectos, porque va desde el formwork, de los rebars, al welding, el pipe fitting. Tenemos que tener una welding school. Una vez en marcha en la construcción, clean area for installation of reactor internal. Prácticamente es una área limpia a nivel de un hospital, de una sala quirúrgica de un hospital. No puede haber partículas de polvo, porque estas partículas de polvo, si después van al sistema primario, se pueden activar e incrementan la dosis del reactor. En fin, decíamos, exceptional housekeeping and cleanliness, y obviamente una buena separación between stainless and carbon steel. Obviamente esto también pasa en petroquímica, pero acá estamos en lugares más bien condensados. Quiere decir que cuando estamos en un room y hacemos trabajo con acero carbono, no podemos hacer al mismo tiempo trabajo con acero inoxidable. Tenemos que tener un buen sistema de inspección que tiene que ser continuo, no podemos disminuir el quality level, y este es un desafío para la ingeniería, de tener gente que maneje la inspección con el mismo criterio de aceptabilidad. Y también cuando hablamos de los diferentes turnos, que el turno de la noche no sea un turno más tranquilo que el turno del día. O sea, la inspección tiene que ser siempre la misma. Una de las críticas que hizo la autoridad licenciante de Finlandia fue que los inspectores eran pasivos, que no estaban, digamos, en el trabajo, o sea, bien en el campo, como tal vez se diga en Argentina. Entonces, esto es un punto muy importante. Tenemos que producir muchos papeles, porque obviamente vamos a producir certificados por cada actividad que se haga. También me acuerdo en Atucha 1 se hablaba 80.000 certificados de calidad, y creo que para Atucha 2 se planificaban 800.000, o sea, un factor de 10. Estamos hablando de mucha certificación. Esta es una foto del Reactor Building de Flamanville. Este es el containment, la parte del techo del edificio de contención, que después va a venir aquí y va a tapar la parte donde se ve la grúa polar. Esta es una foto de Vogtle, I believe, ¿no? Creo. Y se ve también todo el trabajo que se está haciendo en la esclusa de entrada de los equipos. Este es un módulo de Westinghouse también para Vogtle, que creo que es el módulo más grande. Como bien notamos con Antonio, esto está ya preparado para hormigonar. O sea que una vez que esto está ya instalado, los trabajos de completamiento del módulo podrían ir mucho más rápido. Tenemos que tener planning, scheduling and reporting, y como siempre tener una buena, digamos, un buen desglose de los trabajos, de manera de poder hacer una buena secuencia. Se aplica siempre el método del camino crítico. Tenemos que estimar la duración de las actividades con, digamos,
recursos y cantidades. O sea, cuántos metros de cable, cuántos metros de pipe, cuántos metros cúbicos de hormigón, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener un buen sistema de reporting. Esto viene de la IAEA, una división de los distintos niveles. Obviamente hay un Summary Schedule que viene de este Master Schedule, y este Master Schedule viene de un Integrated Project Schedule, de un programa de proyecto integrado, donde tenemos todas las disciplinas, civil, mecánica, pero también tenemos la ingeniería, tenemos también la parte de procurement, o sea, integra todo. Y esto está, digamos, soportado por schedules de detalle de las distintas disciplinas. Tenemos que medir el progreso en todas las actividades, ingeniería, procurement, pero también tenemos que verificar la efectividad del project management. Y entonces, esto no es fácil, porque en general el project manager no se verifica a sí mismo. Bueno, tenemos que evaluar el progreso, y una cosa muy importante que tenemos que verificar si hay potenciales desviación en schedule o costos, porque entonces hay que tomar acción correctiva y obviamente los pagos al contratista tienen que ser basados en progreso y estar seguros de lo que estamos progresando. Los reports en general son muy comprensivos. Yo recuerdo en Embalse eran 200 páginas, Charmaboda otras 200 páginas, o sea que son reportes mensuales que presentan toda la información, con un executive summary que ayuda a los gerentes a encontrar rápidamente las áreas de mayor problemática. Como decíamos, la medición del progreso tiene que, de algún modo, respaldar la parte de invoicing and payment. Bueno, decíamos que el cost control es una herramienta muy poderosa para verificar los costos reales contra el preventivo, el budget de maniobra. Y el gestor de proyecto tiene que tener autoridad total en el project budget. El cost control es una actividad importante, no hay que mirarla como una actividad secundaria, hay que estar atento y hay que estar preparado para ver las varianzas que se pueden presentar. Puede haber cost escalation. Me recuerdo las fórmulas que se usaban en Argentina eran de polinómicas de varios términos. Hay que tener contingencia siempre para cubrir costos inesperados. Puede ser un 7% del costo del proyecto, puede ser un 12%, en fin, depende de la complejidad del proyecto y de nuestra precisión en la estimación. El Project Risk Management es una herramienta también fundamental que en mis épocas era más bien intuitiva. Últimamente se usa en manera más estructurada, donde hay un proceso como el que estamos presentando ahora, donde se identifican los riesgos. Estamos hablando siempre del proyecto, cosas que nos pueden pasar, cosas que pueden ir mal. Y bueno, para dar un flash de cómo termina la construcción, teníamos las áreas que se van completando, los equipos, las cañerías, hacemos las pruebas de integridad, las conexiones eléctricas, las instrumentaciones, hacemos las pruebas de lógica y de lazo, y después tenemos también los documentos, que tenemos que tener un programa de as-built, armamos un turnover package, hacemos un walkdown y esto se pasa al commissioning. Y el commissioning después ya puede continuar adelante. Es un proceso importante. Como decíamos, en los Construction Records tenemos una cantidad de documentos muy, muy importantes que vamos armando y preparando para formar estos history dockets, o sea, documentos, paquetes de documentos para los sistemas nucleares o files para los sistemas no nucleares. Antes de cerrar, les quiero mostrar solamente un ejemplo de cómo hemos presentado con Antonio. Son 14 ejemplos que vienen a continuación. Este es un ejemplo relacionado con la Nuclear Safety,
Y, por ejemplo, en el Italian Nuclear Program teníamos gente que venía de lugares diferentes y muchos con experiencia convencional. Teníamos también profesionales que venían de la universidad, pero sin experiencia. Tuvimos que armar workshops para poder difundir estos conocimientos de Nuclear Safety. Bueno, yo daría la palabra para ver si Antonio, vos querés reforzar algunos de estos temas, por favor. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias, Oscar, por la presentación que diste. Creo que fue muy, muy clara. Trataste de cubrir todos los temas, creo que hemos charlado. Lo que tendría que decir en unos pocos minutos es un poco es responder a una pregunta que muchos se hacen, es decir, cuando decimos Nuclear Project Management, o sea, gestión de proyectos nucleares, ¿en qué se diferencian de la gestión de proyectos convencionales? Quiero enfatizar lo que comentaste al principio. Uno es el tema del licenciamiento, es decir, que esa instalación que estamos proyectando tiene a un actor importantísimo que es el regulador nuclear. Y el regulador nuclear va a otorgar una licencia de operación de la central, para lo cual hay varias licencias previas. Entonces hay que cumplir con los requerimientos impuestos por ese regulador local. Es una de las diferencias más importantes. Las otras diferencias es que hay que buscar proyectos similares en los que serían de altísima complejidad tecnológica. En un proyecto nuclear estamos hablando básicamente de que hay 200 sistemas, aproximadamente, un poco más, un poco menos, 200 sistemas. Cuando hablamos de componentes electromecánicos, de instrumentación y control y civiles, podemos llegar a tener del orden de los 80.000 a 100.000, dependiendo siempre de cuán grande es la instalación y del tipo de tecnología. O sea que es muy distinto de un proyecto convencional por el hecho de la complejidad en esos dos aspectos, la cantidad de sistemas, la cantidad de componentes y la interrelación entre todo ello. Y con respecto a otros temas de diferencia, es que quiero insistir al principio en el punto de los issues que mencionaste, es decir, de los problemas, que es la performance. En relación a la performance que tenemos los nucleares, como lo acabas de dar con algunos ejemplos, es muy mala, o es mala. Es mala en relación no a la performance de la instalación nuclear en operación, que es una de las más exitosas que se ha podido verificar a pesar de los 3 accidentes nucleares, sino en cuanto a la planificación, la ingeniería y la construcción. En ese sentido, un proyecto nuclear no difiere de un proyecto convencional en la necesidad de responder a los 3 aspectos básicos de todo proyecto, de todo gerente de proyecto. Terminar la instalación de acuerdo a los deseos del cliente, en tiempo, en costo y en calidad, de acuerdo a la calidad especificada. Habíamos diferenciado que la calidad es alta. Sí, la calidad es alta y tenemos muchos elementos de control. Pero al fin y al cabo, en términos básicos, los proyectos nucleares tienen que cumplir con esas 3 condiciones básicas. En los ejemplos que hemos dado y hemos puesto en esas, son 3 ejemplos de Europa y de Estados Unidos. Alguien preguntará qué pasa en Rusia, que se están construyendo muchas centrales nucleares, y en China, y también en Corea. Creo que en ese aspecto no existe la misma deficiencia de schedule y de construcción, pero lo que hay es no mucha información al respecto. Es decir, aún en la comunidad internacional no tenemos una información detallada como la que hemos mostrado. Finalmente, lo que quería también son 2 aspectos más. En los términos del fracaso, llamo fracaso o no éxito en los proyectos nucleares por los largos plazos extendidos y los presupuestos sobrepasados, uno de los factores que prácticamente
casi todos coinciden, es el tema de la ingeniería. La mayoría de los proyectos nucleares han comenzado con ingenierías de detalle en porcentajes muy bajos, con ingenierías conceptuales o ingenierías básicas. Pero todos sabemos que el diablo mete la cola precisamente en el momento más clave, que es justamente desarrollar una ingeniería detallada y una ingeniería que pueda ser construida. Hoy cualquier receta para corregir nuestros problemas pasa precisamente por tener la mayor cantidad de ingeniería completada antes de empezar el proyecto. En los últimos seminarios y conferencias internacionales hay recomendaciones de 70 a 80% de esa ingeniería completada. Es en ese aspecto de ingeniería completada donde las instalaciones nucleares modulares, es decir, un first of a kind al principio y luego reactores en cadena, tiene una gran importancia. En la época nuestra de Atucha 2, con ENACE, estábamos mirando al convoy de Siemens. Justamente las plantas convoy eran plantas que eran bastante estándar al respecto. Bueno, era un poco eso. Lo último que dije dos cosas. Una de ellas es el rol de la IAEA, que no es un rol, lo quiero aclarar, muchos lo saben, no es un rol de regulador. La IAEA no regula ni inspecciona. La IAEA tiene como función estatutaria la de proveer estándares de seguridad y fomentar, ayudar, apoyar en el desarrollo de instalaciones nucleares, pero no tiene una función de regulación de tipo de inspección o demás. Todos sus estándares de seguridad son no binding, es decir, no son obligatorios. Y finalmente, como parte de eso, que mencionaste también, el Configuration Management. El Configuration Management es uno de los aspectos que diferencia a las instalaciones nucleares de muchas instalaciones convencionales. El Configuration Management no es solamente el as-built drawing, es decir, los planos conforme a obra, como diferencia entre la documentación de proyecto y la documentación final de obra en el momento de que se va a poner en marcha la operación. Lo que tenemos que tener es un manejo de toda la documentación que vaya actualizando la vida de la planta. Siempre durante todos los outage, durante los shutdown, durante los 60 años de vida útil, hay una gran cantidad de cambios. Esos cambios tienen que estar reflejados porque justamente una de las cosas que diferencia un proyecto nuclear completo de un proyecto convencional son los que se llaman las revisiones periódicas de seguridad. Cada 10 años aproximadamente se revisa toda la seguridad. En esos eventos uno tiene que ver la instalación como está, as is, no as built. Por lo tanto, tenemos que diferenciar cómo se diseña, as design, as built, cómo se construye, y as is, cómo es en el momento en que vamos a verificar esa seguridad. Un terremoto, por ejemplo, va a recibir como evento externo, va a demandar a la planta en el momento que está en ese momento, no en el momento que lo diseñamos, no de acuerdo a cómo lo diseñamos muchas décadas atrás. Bueno, eran las cosas que quería un poco enfatizar de tu presentación. Básicamente es lo mismo, quizás con otras palabras, pero tratemos de llegar al 2050, y por supuesto, para llegar al 2050 tenemos que empezar antes, con un sistema de proyectos, de gestión de proyectos nucleares más eficiente y que permita resolver esos dos grandes problemas, schedule y costo, o sea, el programa y el costo. Ese es el desafío de lo que tenemos que alcanzar en el futuro, porque si no, no vamos a poder responder a esa necesidad. Cuando hoy somos parte de la solución y no parte del problema, según el nuevo Tratado de Cambio Climático. Gracias.